hablamos durante todo el programa de la confianza, de cómo se rompe cuando el sistema deja de funcionar igual para todos. Y hay un punto donde eso se vuelve especialmente visible, cuando el Estado, que debería ordenar y equilibrar, termina generando ventajas para quienes lo administran. En los últimos días se generó una fuerte polémica por créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores en condiciones que abrieron un debate inmediato. ¿Es legal? ¿Es legítimo? Y sobre todo si es justo. En ese contexto, el diputado nacional, Marcelo Mango, presentó un proyecto de ley para prohibir este tipo de situaciones mientras se ejerce una función pública. Vamos a hablar con él para entender qué propone, qué pasó en este caso y qué hay detrás de este debate. Marcelo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo. Un saludo. Un saludo para vos. Marcelo, presentaste un proyecto de ley para prohibir que funcionarios y legisladores accedan a créditos del Estado mientras están en funciones. Concretamente, ¿qué establece ese proyecto y qué problema busca resolver? Bueno, en primer lugar establece que quienes sean funcionarios del Estado Nacional de rango de subsecretario para arriba o legisladores nacionales de cualquiera de las dos cámaras del Congreso no puedan acceder a créditos de un organismo del Estado Nacional, como el Banco Nación u otros organismos u otras acciones financieras, mientras dure el mandato que tienen, ¿no? Y esto, el objetivo claramente es, bueno, como vos bien decías, frente a las situaciones que se han generado, hay una cuestión que es institucional y es política, ¿no? Y creo que la sociedad hoy está demandando que no haya privilegios, ¿no? Y la otra cuestión, bueno, también es muy importante y está puesto en el objetivo de esto, es la confianza pública en las representaciones políticas. Por supuesto que un funcionario, un diputado tiene que tener las garantías que marca la Constitución, pero eso no le da privilegio para obtener, por ejemplo, en este caso, como se ha visto, que muchos funcionarios y legisladores hayan obtenido créditos por encima de otros ciudadanos que no han tenido esa posibilidad, ¿no? Y más cuando uno ve que es para algunos para segundas o terceras viviendas o para una casa en el country, ¿no? Creo que ante eso rige el principio de igualdad y de la transparencia. Y si acá hay cuestiones que tienen que ver con influencias, con privilegios, me parece que eso hay que prohibirlo claramente. Así que en este proyecto de ley lo establecemos para la duración del mandato de estos funcionarios o legisladores. El argumento del oficialismo, Marcelo, es que no hay nada ilegal. Entonces, creo que vos ya surfeaste por sobre esto. ¿Dónde está el problema? Mirá, entonces? Esto no sé si no es legal, eso lo tendrá que determinar la justicia, porque si hubo tráfico de influencias, eso no es legal, ¿sí? Si a vos un banco, una sucursal del banco, de acuerdo a la normativa oficial, no te otorgó el crédito, y vos hiciste tráfico de influencias ante la sede central, ante la conducción política del Estado, y lo obtuviste por otra ventanilla, no sé si ahí no hubo algún delito. Eso en todo caso lo tendrá que determinar la justicia. Claro. Si vos no tenías la carpeta con las condiciones, es decir, tu salario no permite acceder a las cuotas que marca ese crédito, o tenés el sueldo embargado y se te otorgó igualmente el crédito, no sé si ahí no hay una no sé si delito o irregularidad administrativa, como te daba el ejemplo anterior, tráfico de influencia. Pero más allá de la cuestión legal, también hay, bueno, resoluciones que habría cambiado o que va cambiando el Banco Nación en función de cubrir o de garantizar esto, y me parece que eso también no es transparente para el conjunto de los ciudadanos que tienen el mismo derecho a acceder con las dificultades que hay a un crédito hipotecario para tener su primer casa, y que un funcionario de alto rango y de otras propiedades pueda
acceder a comprarse una casa en el country. Pero más allá de las cuestiones o de las irregularidades administrativas, del tráfico de influencia y de las cuestiones que puedan ser delitos, hay una cuestión que tiene que ver con lo institucional, que tiene que ver con lo político y que tiene que ver con la transparencia y la confianza que hoy requiere el funcionamiento de la política para con la sociedad. Estamos hablando con el diputado nacional Marcelo Mango, que acaba de presentar este proyecto de ley. Mango, ¿vos creés que este es un hecho puntual o que forma parte de un patrón más amplio, donde quienes toman las decisiones sobre el Estado terminan beneficiándose de ese mismo Estado? Mirá, yo creo que en este caso habría que ver si no fue un sistema, ¿no? Porque se habla, hay denuncias penales, hay pedidos de informes, y tendremos en poco tiempo toda la información oficial. Pero lo que sí ha trascendido es que han sido cientos de funcionarios, legisladores y concejales o legisladores provinciales del oficialismo que han obtenido este crédito, ¿no? Entonces eso sí sería una forma de en otros momentos otros gobiernos han dado sobresueldos, han hecho otros mecanismos, ¿no? Y eso sí, si es así, por supuesto que tiene que ver con el uso de la política para beneficios para sectores afines o para una determinada fuerza política. Eso sería una cuestión también muy grave, ¿no? Creo que no, por eso te digo, el sentido del proyecto que estamos presentando tiene que ver con que se den, por supuesto, todas las garantías que tiene que tener quien cumple un cargo, quien cumple una función legislativa y todos los requisitos que marca la Constitución, pero no tiene por qué tener ningún beneficio por sobre otro, ni ningún privilegio por sobre otro ciudadano. Estas cosas que se dan creo que hay que limitarlas y por eso estamos presentando este proyecto. Marcelo, lo saco un poco del ámbito institucional, legislativo, lo llevo un poco a la política, ya que vos sos una figura institucional importante de peso adentro del Frente Grande, una estructura política que está enmarcada dentro de lo que, en la provincia de Buenos Aires, dentro del MDF, a nivel nacional general, dentro de lo que fue Fuerza Patria. Me interesa preguntarte cómo está el justicialismo o el campo popular acá en la provincia de Río Negro, en un año en el que no hay elecciones, pero en el que está fluyendo mucho la política, hay muchas especulaciones, pero también mucho trabajo en bases. Si esto que está pasando, cómo se está perfilando o armando el peronismo en la provincia de Río Negro? Sí, yo creo que llamemos el campo nacional y popular en términos amplios, el peronismo en términos generales, creo que ha tenido una estrategia acertada en las elecciones de 2025 con la conducción o la convocatoria primaria de la intendenta María Emilia Soria de conformar una unidad. Creo que se dio esa unidad, creo que no hubo ninguna fuerza que exprese nuestro espacio político en términos amplios que haya ido por afuera de una lista única que conformó Fuerza Patria, Unión por la Patria, para esas elecciones, y eso nos permitió el triunfo en la elección de senadores, nos permitió estar disputando el primer lugar en la Cámara de Diputados, pero nos permite hoy que de 8 representantes legislativos que tiene la provincia de Río Negro, el pueblo de Río Negro en el Congreso de la Nación, 4 somos de Unión por la Patria, ¿no? 2 en el Senado y 2 en diputados, es decir, el 50% de la representación política de la provincia hoy la tiene nuestra fuerza, y creo que eso es producto de una unidad que se logró en un momento difícil, ¿no? Y hoy creo que está, en debate, en trabajos internos, en preparación, en análisis en cada una de las localidades, de cada uno de los partidos. Yo creo que se está dando estos debates, a nivel nacional también, y en eso creo que hay la amplitud que tiene que haber. Yo en lo provincial estoy confiado y esperanzado
y ya lo he dicho desde su inicio, en la posible candidatura de María Emilia Soria. Me parece que es una compañera que ha sido diputada, que ha sido intendenta, que ya lleva su segunda gestión con un trabajo muy importante y un desarrollo que está a la vista, y aparte que ha mostrado la posibilidad y de ejercicio de conducir a los distintos sectores a un espacio, incluso te diría una convocatoria plural y amplia para la provincia. Creo que en eso hay tiempos que hay que ir dando, procesos que se van a ir desarrollando, pero en realidad creo que soy confiado para que las rionegrinas y los rionegrinos tengan una expresión de nuestro espacio político para hacer gobierno en el 2027, que uno dice falta mucho, pero sabemos que alguna vez Pablo Verani, el gobernador, había dicho que las elecciones en Río Negro eran en juliembre. Había inventado ese término que era entre julio y noviembre. Yo creo que ahora van a ser en marallo, digamos, ¿no? Entre marzo y mayo. Es decir, que estamos a menos de un año ya, o a un año de las elecciones, así que bueno, esos desarrollos se irán dando en relación a los tiempos de la política y de las elecciones, pero creo que hay una expresión política nuestra, y creo que hay una situación, por supuesto, muy grave que está viviendo nuestro pueblo. El salario cada vez tiene menos poder adquisitivo, el salario baja, la inflación cada vez es más alta, la inflación vuelve a subir, el empleo y las posibilidades de acceder al trabajo se hace cada vez más difícil, sobre todo para sectores más jóvenes, para distintas áreas de nuestra economía, y creo que eso está mostrando muchas situaciones de necesidad de un cambio, de ver que estas falsas promesas que había hecho el gobierno de Milei se van cayendo una a una, y que la expectativa va reclamando además una situación de un país que recupere una senda también más normal, ¿no? Que Marcelo, haya votado. Lo traigo un poquito. Hola. Para no irnos a lo nacional otra vez, porque me pareció interesante algunos conceptos que utilizás sobre los tiempos de la política, sobre unidad. También hablabas de conducción. ¿Es lo mismo una candidatura que la conducción de un movimiento? ¿Para vos es análogo eso? ¿Son sinónimos? No, yo creo que en eso soy más doctrinario. Creo que todos tenemos lugares en la conducción, ¿no? Y que hay que irlos asumiendo, porque a veces uno quiere en determinados lugares, pero es el conjunto de las fuerzas políticas, de las coyunturas, de los propios compañeros que te van poniendo en distintos lugares, o vamos asumiendo distintos lugares de conducción. Pero por supuesto que sí, soy de los que creen en que para llevar adelante un proyecto provincial o un proyecto nacional, que para mí es necesario, creo que hoy no hay proyecto nacional, y sin haber proyecto nacional también es muy difícil que una provincia encuentre una orientación más concreta. No creo en los desarrollos provincialistas fuera de un proyecto nacional, creo que son limitados, creo que no tienen la potencia que puede tener un desarrollo provincial acompañado de un proyecto nacional que sirva para eso. Pero no sería ahora, te interrumpo, Marcelo, proyectos, porque me parece interesante. Sí necesitan un liderazgo. Claro. Esos proyectos sí necesitan liderazgos, porque la gente busca eso, y porque son los mismos liderazgos los que le van dando sentido a ese proyecto. Sí, perdóname. No, está bien, porque a mí me parece que, te lo preguntaba, son dos cosas rápidas, las voy a mezclar, ya nos queda poco tiempo, pero bueno, ya lo charlaremos en profundidad. Me parece que es un poco injusto, incluso hasta con Emilia Soria, a la que todos, o la mayoría dentro del campo popular, la indican como la candidata o la mejor posicionada para ser la candidata de ese espacio en el 27, pero también me parece que le están asignando
funciones de conducción que son muy difíciles de asumir porque no están. No entiendo por qué debería poder conducir Emilia Soria, que ha mostrado buenos atributos para ser intendente. Esto está claro. Cuando un intendente es reelegido con 60 puntos, quiere decir que hizo bien su trabajo. Que ha demostrado atributos para gestionar, eso está claro. Pero ¿por qué debería saber conducir un movimiento si nunca estuvo en esa posición? Me parece que es un error, tanto de Emilia, si quiere sumar esa mochila, como de todos los compañeros que se la tiren por la cabeza, cuando en realidad me parece que la salida la estabas marcando vos. Es más doctrinaria, la conducción es colectiva, porque la verdad que no existen conducciones hoy en nuestro país, salvo la de Milei, que es muy vertical en su fuerza política. Después en el resto es muy difícil, y pretender que de la nada surja una conducción, una conductora, en un espacio que está bastante atomizado, que viene de muchas derrotas, que no tiene volumen programático y tampoco, a mi juicio, volumen conceptual, esperar que una persona les otorgue todo eso es un error de acción desde mi punto de vista. Y me parece que es injusto tirarle esa mochila sobre la cabeza a Soria. No, yo comparto en eso, y bueno, es lo que venía diciendo, que creo que las conducciones son colectivas, que los lugares son los procesos y los propios situaciones a veces, y los compañeros que te van ubicando, pero sí creo que en la Argentina y en la provincia quien ejerce la conducción de un ejecutivo tiene que tener un liderazgo sobre el conjunto de la sociedad para poder llevar adelante el gobierno, y es en el ejercicio de esos cargos y de esas estrategias que se van construyendo los liderazgos, y no tengo ninguna duda que María Emilia puede conducir y construir esos liderazgos, como de hecho otros compañeros los construyen y lo lideran en sus ámbitos, ¿no? Creo que eso es parte también del ejercicio del ejercicio concreto de la gestión de los gobiernos y de la política. Marcelo, muy amable como siempre, gracias por su tiempo, por charlar con Luber en FM de la Costa. No, a ustedes, muchas gracias al programa, y a vos, Gonzalo, un saludo, buena jornada. Igualmente.